Después tenemos, como tercer punto, tenemos los gastos. Gastos o pérdida. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuáles son estos tipos de cuentas? Son todo lo que la empresa paga sin obtener a cambio algo tangible, como por ejemplo los servicios. ¿Ya? ¿De qué tipo de servicios, por ejemplo, estamos hablando? Por ejemplo, la electricidad o luz, como quieras decirle. La electricidad, por ejemplo. Es todo lo que la empresa paga sin obtener algo, Un beneficio algo tangible a cambio. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando tú pides un préstamo, que viene siendo, por ejemplo, un pasivo, tú pagas un préstamo, pero previamente a ti te pasaron plata. ¿No es cierto? Si tú pagaste un sueldo, tú pagas el sueldo, pero previamente a ti el trabajador te dio su trabajo. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, tú le pagas al proveedor, tú le estás pagando al proveedor, pero previamente el proveedor te entregó mercadería o te entregó materias primas en caso que tú seas fabricante. Pero en este caso no. Por ejemplo, tú tienes electricidad, pero tú, ¿por qué tú estás pagando la electricidad? ¿Por qué? Porque consumiste luz. Ya sea para tener, para iluminarte, para tener los computadores, pero no viste nada así como tangible, ¿no es cierto? También, ¿qué es lo que puede ser? El agua, el gas, ¿ya? el arriendo. Por ejemplo, si El arrendara. arriendo, sí, muy bien. Arriendo. Si por ejemplo, si tu empresa no tiene un local propio y lo arrienda, el arriendo también es un gasto. Muy bien, amor. Esos son. Estos son gastos fijos, exactamente. Porque todos los meses los tienes que pagar. ¿Ya? Ahora, también, ¿qué es lo que puede ser un gasto? Por ejemplo, la patente municipal. Sí, Sí. dentro de los gastos. Se pagan 2 veces al año. ¿Y también es gasto fijo? Sí, también vendría a ser un gasto fijo. Porque Mm, tú lo tienes que pagar sí o sí. ya. Por ejemplo, ¿qué también podría ser un gasto? Por ejemplo, tú tienes vehículo y se te echó a perder el vehículo. Por ejemplo, serían los repuestos. Repuestos. ¿Ya? La patente municipal. Estos son ejemplos nomás, hijo, para que tú te vayas dando cuenta de cuáles son los tipos de cuentas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo gasto en una máquina, por ejemplo, el caso de nosotros, compramos una máquina, ¿esa máquina también es un gasto? No, ese es un activo. Porque la Ah, máquina es nuestra. ya. Distinto fuese si nosotros tuviéramos una máquina y la máquina se nos echa a perder. Y nosotros tenemos que gastar En en repararla. repararla. Mm, ya, ahí entendí. ¿Ya? Esa es la Perfecto. diferencia. Por último, son las ganancias. Ganancias Disculpa, tengo otra o consulta. utilidades. Déjame. Si contrato una empresa de publicidad, por ejemplo, para que me haga el marketing, Eso es un gasto. eso es un gasto. Eso es un gasto. Ya, perfecto. Sí, ahora Ganancias vienen o las utilidades. ganancias o utilidades. Ya. Esto, hijos, son todo lo que tú, por el ejercicio de tu negocio, te da el beneficio. Por ejemplo, si yo compro 1.000 y vendo 1.000, por ejemplo, si yo compro 1.000 pesos de pan, tú te vas a dedicar a revender el pan. ¿Ya? Tú tenías un negocito en la esquina y tú compraste 1.000 pesos de pan. Entonces, esos 1.000 pesos de pan tú no los vayas a vender a 1.000 pesos. Ah, aquí hay otra cosa que a mí se me olvidaba. ¿En los gastos o pérdidas? Sí. Ah, acá, mira, por ejemplo.
Dentro de los activos está el IVA crédito. ¿Sí? Está el IVA de crédito. Y está en los pasivos está el IVA débito. ¿Ya? Porque esto después te lo voy a explicar por qué es así. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más podría ser en gasto? Puta, ¿qué puede ser? ¿Me compré más mercadería de la que vendí ¿Ya? en el tema del IVA? Tengo mi saldo. Tenía un saldo a favor. Ya, ¿y si vendo más de lo que compré? Pagáis el IVA. ¿Y ese pago, dónde, en qué tipo de cuenta se anota? Es un pasivo. Un pasivo. Ya, Es un pasivo. ya. ¿Ya? Ya. Lo que pasa es que preguntaba cuando tú compras mercadería, tú pagas, tú tienes que pagar después un IVA, ¿cierto? Porque tú vendes y pagas un IVA por esas ventas. Si tú compras, por ejemplo, si yo compro 200 lucas en mercadería, por ejemplo, en el Por ejemplo, congelado, 100 lucas. ya, 100 lucas de congelado, y vendo 200 lucas de congelado, ¿qué pasa con el IVA? Ya. A tus 100 lucas, por ejemplo, mira, vamos a hacerlo así. Si tú compras 100 lucas de congelado, tú estás pagando 19 lucas de IVA, Ya, tomando que las 100 lucas son neto. ¿Ya? ya, Son 19. Entonces, en definitiva, tú pagas 119. ya. ¿No es cierto? Sí. Si tú vendes, a ti el cliente, tú vendiste 200, ¿no es cierto? El cliente te paga, porque el IVA lo paga el cliente, en fin, el que compra, no el que vende. Ya. O sea, te lo paga a ti, tú lo retienes y después tú se lo vendes, se lo pagas al impuesto interno, ¿no es cierto? Claro. Pero no es plata tuya, es plata del Estado, que va dentro, inserto dentro del precio de venta. Si tú vendes 200, 19 y 19 son 38. 38. Ya. Entonces, si tú vendes 200 más IVA, sería, tú al cliente le cobras 238.000. Ya. Ya. Como tú compraste 19, pagaste 19.000 pesos por la compra, pero vendiste 38, tú al Estado haces la resta de los dos y al Estado tú le pagas los 19 sobrantes de tu venta. Ya. Ahora, si yo compré las mismas 100 lucas netos, pero vendí 50 lucas netos. Ya. Si tú compraste 100 lucas y vendiste 50, tú tienes 19 de lucas de IVA y por el otro lado tenéis ¿cuánto? 9.500. 9.500. Ya, por las ventas. Entonces, tú como compraste 19, pagaste 19 en la compra y vendiste solamente 9.500, la resta de los dos te da 9.500 pesos, pero a favor tuyo. Y eso es un remanente que queda a favor tuyo para el próximo mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa al mes siguiente? En la próxima venta, el próximo IVA, se suma, se resta el IVA de las compras y el IVA de las ventas, y la diferencia, si es a favor del Estado, se le resta además lo que te quedó el mes anterior. Ya, perfecto. Eso es hasta 3 meses. Ya, ¿y ese remanente dónde va anotado? ¿En qué tipo de cuenta? Queda en la misma cuenta. Pero, El IVA crédito, queda el IVA crédito, el IVA débito. De ahí les voy a explicar. Ya. ¿Ya? Listo, ya. Espérate.